Bien, estamos de vuelta con ustedes, @en contexto piso I, @Carlos Penalosa, son nuestras cuentas. Como siempre, sus preguntas y comentarios son bienvenidos en nuestro espacio. Mercedes Malavé es nuestra invitada la tarde de este lunes. Aclaramos, íbamos también a tener, por cierto, a Eduardo Centey. Por un tema personal, Eduardo no pudo acompañarnos el día de hoy y vamos a tratar de reprogramarlo para invitarlo nuevamente a nuestro espacio. Gracias, por cierto, a la gente de Avanzada Progresista que habían promocionado la entrevista en redes sociales. Lamentablemente lo vamos a tener que reprogramar. Y avanzamos con Mercedes Malavé, que era nuestra segunda invitada, pero ahora tiene la hora. Encantada de conocerte. Muchísimas gracias por venir. Primera vez que nos acompaña en el espacio. Mercedes Malavé, coordinadora nacional del Movimiento Unión y Progreso. Acá se han estado ya Eduardo Fernández, ha estado Pedro Pablo. Hemos conversado un poco la posición del partido, pero quisiéramos actualizar la posición con los acontecimientos más recientes. Uno de ellos, por supuesto, es por el que quisiéramos comenzar, que parece el más inminente, con no solamente la fotografía que veíamos en el repaso de las informaciones, un presidente Nicolás Maduro encontrándose con Emmanuel Macron, que parecía impensable hace algunos meses, pero es un mensaje interesante en un contexto donde además se habla de París como un escenario en el que el diálogo, las negociaciones entre el gobierno y oposición pueden retomarse. ¿Cómo Unión y Progreso evalúa esto que parece inminente, que se reactive el diálogo, además en un contexto que es complejo no solamente por este tema, sino en Estados Unidos mañana hay elecciones y eso, por supuesto, va a de alguna manera afectar la postura que pueda tener el gobierno norteamericano respecto al escenario de nuestra región? Sí, vamos primero con el tema más presente y luego hablamos de los escenarios en Estados Unidos. Mira, vamos en dirección exactamente contraria a lo que veníamos viendo del año 19 para acá. Una política internacional de aislamiento, de bloqueos, de digamos, máxima presión para contribuir a la democratización de Venezuela. Ya ese escenario no existe, no solo por lo que acabamos de ver en Francia, sino las recientes elecciones en Colombia y Brasil nos hablan de un nuevo contexto suramericano, en el que esos países claramente han optado por el reconocimiento, el acercamiento y sobre todo la normalización de relaciones económicas, comerciales, humanas, consulares entre países fronterizos, cosa que es muy importante y que nosotros aplaudimos, porque ¿qué es lo que está en el centro de la política? El bien de la persona, ¿no? Que las personas estén bien, que las personas tengan fuentes de trabajo, que las personas puedan ir a un consulado a resolver, sobre todo teniendo un número tan elevado de migrantes, pues que las personas puedan resolver sus problemas legales. Lo que pasa en Colombia. Sobre todo en Colombia, exactamente. Y que se puedan dar estas reformas económicas que estamos viviendo y que son muy fuertes, afectan fuertemente el bolsillo de los venezolanos, en un panorama de más inversión, porque si no hay inversión no hay empleo, si no hay empleo no hay salario, si no hay salario no hay mercado interno en Venezuela. Entonces, todas esas cosas son positivas. Ahora, es importante, Carlos, notar que estas nuevas relaciones que se están abriendo en el mundo, esto que acabamos de ver con Francia tiene que ver con el problema energético y Venezuela como país energético que puede ayudar a aliviar la crisis que se presenta por la guerra Rusia-Ucrania. Estas nuevas relaciones ya no se van a dar en el marco de lo que fue el socialismo del siglo XXI, ¿no? Porque el socialismo del siglo XXI, que le dio a Hugo Chávez buenas relaciones con todos los países de Europa y de América. En un contexto también, por cierto, de una región de izquierda como la que estamos viendo hoy. En un contexto, exactamente, muy parecido en ese sentido. No se van a dar en el marco del programa del socialismo del siglo XXI, porque el programa del socialismo del siglo XXI era un programa basado en dos aspectos fundamentales que ya no están. Uno, el liderazgo continental de Hugo Chávez, y dos, una renta petrolera altísima, quizás la más alta, una de las más altas que ha tenido, una bonanza petrolera que ha tenido Venezuela en estos años, ¿no? Ya eso no existe, por lo tanto, estas nuevas relaciones que se abren con el cambio en Latinoamérica y la guerra europea van a estar mucho más sometidas a las leyes del mercado, a las reglas de la economía, a la apertura económica y comercial total, a la descentralización en Venezuela, a la liberación de controles de precios, controles artificiales a la economía, a la mayor apertura hacia la empresa privada, menos estatización, más privatizaciones, más aire, más oxígeno a la iniciativa privada, a la participación ciudadana, en todos los ámbitos de la economía, incluido el petróleo, y las llamadas áreas estratégicas, como pueden ser las telecomunicaciones, por ejemplo, o los servicios públicos. Por lo tanto, no es el marco quizás tan reductivo en el que nos han querido a veces las redes sociales confundir, de que esto va a ser otra vez una vuelta al pasado, un afianzamiento de los errores, todo lo contrario.
yo pienso que esta apertura, que estas nuevas relaciones económicas van a impulsar unos cambios económicos estructurales que el país necesita para recuperarse económicamente, ¿no? A que Venezuela además pueda adecuarse a ese nuevo contexto de la región. Que Venezuela, ¿no?, se adecue a esos contextos económicos mundiales y a sus normas, a sus reglas, puede traernos eventualmente otras libertades. Como las recomendaciones de Petro, por ejemplo, respecto al tema del Como las recomendaciones de Petro de entrar en el sistema interamericano, de entrar en la Comunidad Andina de Naciones. Recuerda que, o sea, durante el socialismo del siglo XXI, Venezuela era un país que tenía eso, lo que llamaban una petrochequera, un liderazgo exorbitante, el de Hugo Chávez, y eso le colocaba de alguna manera en una posición de ventaja, de poder decir, vamos por aquí, hagamos esta asociación, en cambio ahora no, ahora nos tenemos que, vamos a decir, someter en buena lid, lo digo, a las normas y convenios y tratados internacionales que rigen las relaciones entre los países, y eso puede traer beneficios, como lo acabas de decir, en el tema también de las libertades humanas, políticas, derechos humanos, etcétera, ¿no? Eso nos lleva también al tema político nacional, porque luego de esa visita de Gustavo Petro a Caracas, hablaba también del tema de las elecciones, de las garantías para 2024, este acercamiento que se está dando del presidente Maduro con Emmanuel Macron, la posibilidad de que se reactiven, va a girar en torno a eso, ¿no? A que se vuelva también, no solamente Venezuela, un país de la región adaptado a lo que es ese contexto de la región, sino que también a lo interno la conflictividad política pueda resolverse. Sí, recordemos que esas mejoras parciales en las garantías electorales las venimos viendo desde el año pasado, o sea, desde antes que se planteara la apertura fronteriza, desde antes que se pensara que Lula iba a llegar al poder, etcétera, ya en Venezuela se había comenzado a dar ciertas garantías electorales que favorecieron la participación de más sectores de oposición en el tema electoral. Vino la Unión Europea, por ejemplo. Vino la Unión Europea, se nombraron 2 rectores de oposición, unos expertos en materia electoral. Se hizo una auditoría al sistema automatizado de votación, que muchas veces los dirigentes de oposición decían no se puede votar porque las máquinas cuentan los votos al revés, porque las máquinas hacen trampa. Bueno, se hizo una auditoría ampliada con académicos, y además se invitó a la Unión Europea y la Unión Europea vino. Eso le trajo resultados beneficiosos a la oposición en cuanto a alcaldías y no trajo mejores resultados en términos de gobernaciones por la división, no porque no hubiese las garantías electorales para obtener esos resultados. Se produjo el problema de Barinas y se logró resolver con la victoria clara, contundente de un dirigente de oposición. Entonces, prácticamente los errores que se han cometido en materia electoral han sido por la división, por los llamados abstención, que son viejos, que no son que pasaron con Chávez, y que en reiteradas ocasiones la oposición tiene esa conducta pendular de ir de la participación a la abstención, siempre en un marco, y esto sí no es pendular, esto lo mantienen algunos factores de oposición, del desplazamiento total, ¿no? O sea, de que ya sea mediante la abstención o sea mediante la participación, yo quiero ganar, imponerme y tú te vas, ¿no? Ese esquema también tiene que cambiar porque lógicamente no ha dado resultados, ¿no? No se puede obviar, digamos, la población chavista, los votos que tienen y las victorias que obtienen, y hay que aprender a moverse en un esquema de participación democrática y de consiguientes alcances o victorias en el campo de los derechos democráticos, que ciertamente están muy lesionados y tenemos que luchar por reconquistarlos. Hoy el péndulo está del lado de la participación. Vamos a hacer una pausa y al regreso hablamos de esa visión de participación que en la oposición tiene puntos diferentes de vista. Y hay un reglamento que uno de esos sectores ha planteado, ha dicho que ha sido ampliamente consultado, que se llamaron a 10 organizaciones políticas, que es un reglamento que va a luego pulir lo que va a ser esa Comisión Nacional de Primarias, y quisiera consultar la Unión y Progreso si fueron convocados. Acá en nuestro espacio han estado ya varios dirigentes y por lo menos buena parte de ellos ha dicho que no ha sido convocado. Vamos a conocer también la posición de Unión y Progreso respecto a ese reglamento, a cómo se está configurando esa primaria, que en teoría debería representar una opción para que la oposición pueda presentar un solo candidato en 2024. Nos toca hacer una pausa, al regreso seguimos conversando con Mercedes Malavé, coordinadora nacional del movimiento Unión y Progreso.